Atentado al comisario Alberto Villar, 1974, Argentina. El viernes 1 de noviembre de 1974, el comisario Alberto Villar y su esposa murieron asesinados por la guerrilla cuando se encontraban a bordo de una embarcación que navegaba por el arroyo Rosquete en el partido bonaerense de Tigre. La muerte de la pareja se produjo por el estallido de una bomba oculta en el casco de la nave. La organización terrorista Montoneros asumió la responsabilidad por el hecho. El 1 de noviembre de 1974, pasada la medianoche, dos vehículos avanzaban por la avenida Cazón hacia el corazón del Tigre, un Dodge Polara azul metalizado y un Torino 380 naranja con techo vinílico negro. En ellos se desplazaban 5 efectivos del GEC, Grupos Comandos Especiales de Combate de Montoneros, que había organizado para llevar a cabo operaciones especiales y de alto riesgo en situaciones extremas. Se trataba de Horacio Mendizábal, jefe de la sección, Roberto Cirilo Nacho Perdía, Norberto Beto Ahumada y 2 buzos expertos, el gordo Alfredito y Pipo, comandos anfibios de la agrupación. Los vehículos cruzaron el canal de San Fernando, hicieron 6 cuadras por la mencionada arteria y al llegar a Luis Pereira doblaron a la derecha en dirección al río Luján, circulando por esa calle y atravesaron sucesivamente España, Subiría, Italia, Sáenz Peña y Müller y las vías del ramal clausurado por el ferrocarril Mitre, para seguir por el camino de tierra que pasaba junto al aserradero y a la plantadora y a la empresa Ocal Argentina. 200 metros más adelante se detuvieron y apagaron las luces. El lugar se hallaba en penumbras y no se veía a nadie a los alrededores. Delante de ellos, sobre el arroyo Rosquete, se alzaba la guardería Sandimar. 400 metros al norte, las dársenas del puerto de Frutos se introducían en el río y en la orilla opuesta, a la derecha, brillaban los grandes reflectores de Astarza, poderosa industria naval fundada en 1927 para construir buques pesados y locomotoras. Los terroristas se disponían a asestar un golpe demoledor, tanto al gobierno como a las fuerzas de seguridad, asesinar al comisario Alberto Villar, cuya actuación al frente de la Policía Federal se estaba tornando un serio obstáculo para su accionar. La operación fue planificada por Rodolfo Moncho Vázquez Conforti y consistía en volar la embarcación deportiva del alto funcionario cuando estuviese navegando hacia el río Luján. Los trabajos de inteligencia les habían insumido varios meses e incluía un meticuloso estudio de terreno, horarios, desplazamientos y un armamento a utilizar además del personal necesario para llevar a cabo la misión. Máximo Nicoletti, nombre de guerra del gordo Alfredito, era un buzo experimentado. Había nacido en Mendoza el 5 de septiembre de 1950, aunque fue criado en Puerto Madryn, donde su madre se radicó con sus 4 hijos. Nicoletti no era su apellido, sino que el de su padrastro, un inmigrante italiano, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que había formado parte de los escuadrones de buzos tácticos de la Regia Marina y que atacaron con éxito la flota aliada, siendo de recordar el memorable raid en el puerto de Alejandría, donde hundieron varias unidades. Su madre se había casado con él en Chubut y fue entonces que en los pequeños tomaron su apellido. Fallecida su esposa, Don Pino, tal era su nombre, emigró a Brasil, donde conformó un nuevo hogar, perdiendo toda relación con sus hijastros. Nicoletti demostró desde pequeño su vocación por la actividad náutica. Ya en la adolescencia practicó natación y llegó a ser campeón nacional de esa disciplina, pero la política comenzó a tirarle de esa manera. Siendo aún estudiante, se incorporó a las filas de la Juventud Peronista de Trelew. Murieron hoy, víctimas de un atentado terrorista, el comisario general Alberto Villar, jefe de la Policía Federal, y su esposa al estallar e incendiarse y desintegrarse una lancha de las tipo crucerito en las que habían embarcado poco antes en un amarradero particular. Era la zona situada en Caprupa y Tigre, a la vera del riacho Rosquete. Como lo hacía habitualmente, el comisario general Villar y su esposa llegaron al lugar ubicado entre el
Astillero Astarza y la fábrica de maderas aglomeradas Olga Sal Argentina, en automóvil acompañados por la custodia que ocupaba otros 2 rodados. Sobre la lancha usada existían 2 versiones recogidas en la zona en donde ocurrió el cruento atentado. Como lo hacía habitualmente, el comisario general Alberto Villar y su esposa llegaron al lugar ubicados en la calle Astillero Astarza y la fábrica de maderas aglomeradas Ocal Argentina, en automóvil acompañados por la custodia que ocupaba otros 2 rodados. Sobre la lancha usada existían 2 versiones recogidas por la zona en donde ocurrió el cruento atentado, según la cual una pertenecía a un grupo de denominados guardadores que las alquila, o según la otra era de propiedad del jefe de la Policía Federal. Luego, siempre según los relatos, invitó a uno de los encargados de la custodia a acompañarlo si así deseaba, y al negarse el invitado, el jefe de la Policía Federal le habría manifestado que entonces iba a tratar de buscar algunos anzuelos para que pudieran hacer correr el tiempo pescando. Tras haber dicho esto, les habría anunciado que iba a calentar el motor para disponerse al paseo. Después de haber arrancado la lancha y cuando quizás no había avanzado más de 20 metros, al ir llegando a un recodo vecino del riacho, se escuchó una potentísima explosión y se vio una llamarada de gran altura. Los atónitos custodios atinaron a buscar un bote mientras la lancha se incendiaba en los diferentes pedazos que había quedado reducida, fundiéndose algunos ardientes elementos y otros tras haber saltado más de 20 metros de altura por la explosión. La canoa, cuando llegó al lugar donde se produjo la explosión, tomó fuego, pero no alcanzó obstante, el custodio alcanzó a recoger su cuerpo, el de la esposa del jefe de la Policía Federal, que había fallecido instantáneamente, mostrando algunas mutilaciones como en la pierna, cuando el comisario general Alberto Villar, con horribles mutilaciones, fue recogido más tarde. Su deceso fue también instantáneo. De inmediato se trataron de organizar auxilios en toda la zona vecina, alertando por el violento estallido. Llegaron efectivos de la Prefectura Naval, de Bomberos de Tigre, alertados en un primer momento por lo que se creyó era una explosión en Astarza y de la Policía Bonaerense. Mientras tanto, por la calle Luis Lucena, aparentemente acceso obligado al lugar, la policía impedía avanzar ahora a los curiosos, siendo extensiva la prohibición para periodistas y fotógrafos. Ello hizo proliferar numerosas versiones acerca del episodio, más o menos acertadas según cómo ocurrió en realidad. Pudo saberse que la hipótesis manejada indicaban que un mecanismo de explosivos muy poderoso había sido montado en la lancha. Además, al parecer, los investigadores encontraron indicios de que mostraban, una vez ocurrido el trágico suceso, que hubo manipulado previo de los contactos eléctricos del motor. Sin embargo, no hubo un informe concreto hasta las primeras horas de la tarde, para luego encontrarse en plena investigación del atentado consumado contra el jefe de la Policía Federal y su esposa. Es unánime el repudio del atentado, dicen los diarios. Se lo enjuicia desde todos los sectores. En todo el país, el criminal atentado que ha costado la vida al jefe de la Policía Federal, comisario general Alberto Villar, y el de su señora esposa, ha motivado expresiones de indignación y condena, repudiando el hecho y advirtiendo sobre sus repercusiones. En consecuencia, instituciones y personalidades de diversas representatividades del mundo oficial y de las entidades privadas, tanto de la capital como del interior, mostraron el unánime sentimiento de pesar por el criminal atentado. Fuerzas empresarias. La Confederación General Económica, en el comunicado emitido al respecto, expresa su más enérgico repudio, interpretando el unánime sentir de los empresarios nacionales de todo el país frente al bárbaro atentado perpetrado contra el comisario general Alberto Villar y su señora esposa. La Confederación General Económica, que siempre ha condenado la violencia cualquiera fueran sus orígenes y finalidades, advierte que este hecho
criminal constituye un nuevo y trágico intento para llevar al caos a la República. La universidad. Mediante una resolución, el interventor en la Universidad de Buenos Aires, Alberto Eduardo Talagano, dispuso adherir al duelo y a la indignación popular por la muerte del jefe de la Policía Federal Argentina y de su esposa, determinando enviar notas de pésame al ministro del Interior, a la Policía Federal Argentina y a los familiares de las víctimas. Las 62 organizaciones. Nuevamente la antipatria pone de manifiesto su clara acción contrarrevolucionaria y desconocedora de la voluntad popular, dice el comunicado emitido por las 62 organizaciones gremiales peronistas al repudiar el asesinato del jefe de la Policía Federal. En el texto de la misma se destaca que estos enemigos del pueblo han elegido para sus antinacionales propósitos el asesinato del jefe de nuestra Policía Federal, comisario general Alberto Villar, y su esposa, una madre argentina que en un día de descanso y esparcimiento les fue quebrada la paz de su hogar. Partido Comunista. En un comunicado dado a conocer por el Comité Central del Partido Comunista Argentino, se expresa que cualquiera sea su origen, este nuevo atentado se inscribe dentro de los planes de las fuerzas oligárquicas proimperialistas. Al condenarlo, manifiesta que el asesinato del jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, no contribuyó a resolver nada y solo sirve para crear un clima propicio para un golpe de Estado. Hace un llamamiento para que la unión del pueblo que obligue a los conspiradores instrumentados por la CIA a retroceder para asegurar así la marcha hacia la liberación nacional. Desde Córdoba. Córdoba. En vinculación con el criminal atentado que costó la vida al jefe de la Policía Federal, comisario general Alberto Villar, y a su esposa, el interventor federal en esta provincia, brigadier mayor Raúl Oscar Lacabane, remitió un telegrama al ministro del Interior, doctor Alberto Rocamora. En nombre del pueblo y del gobierno de Córdoba, expreso a vuestra excelencia para que tenga a bien retransmitirlo a la Policía Federal el más enérgico repudio por el atentado que costara la vida al señor jefe de la institución, comisario general Alberto Villar, como así también al de su esposa. Buenos Aires, La Plata. El gobernador de la provincia, Victorio Calabró, en un telegrama remitido al ministro del Interior, doctor Alberto Rocamora, con motivo del asesinato del comisario general Alberto Villar y su esposa, señala ante este alevoso atentado, expresóle en nombre del pueblo y gobierno de Buenos Aires el más enérgico repudio ante esa manifestación de barbarie que no condice con la prédica de paz por la que aboga la señora presidenta de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón. En su parte, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, señor Manuel Lázaro Roca, dirigió los mensajes de condolencia y condenatorios por el hecho ante el cobarde atentado que sufriera el policía Alberto Villar. La pesquisa reveló nuevos detalles. Las pericias avanzaban para esclarecer el método usado para accionar el dispositivo infernal montado en la lancha que en fecha reciente había adquirido la víctima, los procedimientos policiales enderezados a ubicar e implicados. En las últimas horas, mientras proseguía la intensa pesquisa por el atentado criminal contra el comisario general Alberto Villar y su esposa, Elsa Martínez Pérez, surgían nuevas evidencias alrededor de la acción de los terroristas y algunos medios de difusión recibían comunicados de grupos clandestinos extremistas que se atribuían el asesinato. Como lo anticipáramos en nuestra última edición de la víspera, los 4 empleados del embarcadero que tuvieron forzoso acceso a la lancha que aparecen como eje del atentado fueron sometidos a diversos interrogatorios por personal policial, peritos de la repartición y organismos de seguridad. El anuncio según el cual la lancha estuvo brevemente en marcha para cruzar el riacho a cargo de uno de los propietarios del embarcadero antes de que subiera a bordo el comisario general Alberto Villar, hizo suponer a algunos que habría que buscar el origen del estallido en un explosivo accionado por control remoto,
en el momento deseado por los terroristas. Sin embargo, a la luz de las pericias según la cual en pie inicial es la hipótesis de una conexión autónoma como mecanismo de relojería o bien vinculada a las partes de la lancha. También se aclaró que la embarcación de las denominadas rápidas Tarrab, construidas en los astilleros de ese nombre, habría sido adquirida recientemente por el comisario Villar, que tenía predilección por la navegación y habitualmente recorría los riachos y zonas del delta. Acerca del sorpresivo como violentísimo estallido, no se agregaron nuevos elementos informativos, salvo que algunos trozos de la lancha fueron hallados a unos 200 metros del lugar de la explosión. Pudo saberse que, tras las primeras pericias, aún que no se había determinado el tipo de explosivo, se estima que el artefacto pudo ser colocado en la timonera por expertos terroristas con experiencia en el manipuleo de esas sustancias. Algunas hipótesis, como la acción de algún buceador, si bien más remotas, que aún no fueron rechazadas totalmente por los investigadores. Es probable que en las próximas horas de las actuaciones en curso, que no habían sido decaído, así como de las decenas de procedimientos encaminados a elementos vinculados con el atentado en algunas de sus fases, podrían surgir comprobaciones terminantes, según se pudo saber en fuentes bien informadas. Tratan los obispos la escalada terrorista. Esta mañana se realizó en el asiento de la Conferencia Episcopal Argentina, Paraguay 1867, una deliberación de obispos. Participaron de la que fue calificada por el secretario general del organismo, presbítero Galán, como una reunión de trabajo el presidente del Episcopado Nacional, Monseñor Adolfo Servando Tórtolo, arzobispo de Paraná, el vicepresidente primero, cardenal arzobispo de Córdoba, Monseñor Raúl Primatesta, y el vicepresidente segundo, Monseñor Vicente Saspe, arzobispo de Santa Fe. Los tres prelados integran la comisión ejecutiva del episcopado y durante las deliberaciones analizaron las internas que serán consideradas por las asambleas plenarias de los arzobispos y obispos de todo el país, que comenzarán el 25 del corriente en la Casa de Ejercicio María Auxiliadora de la localidad bonaerense de San Miguel. Si bien no se trascendió la calidad de la información, ha trascendido que los tres altos dignatarios mencionados efectuaron hoy un examen en profundidad de la situación de la República, especialmente de lo que se refiere a la escalada terrorista que inquieta a la nación en estas horas. Otro de los asuntos que se habrían tratado es la amenaza que habrían recibido integrantes del episcopado por parte de grupos extremistas. Lo consignado motivaría que en el temario previsto para la Asamblea se ha ampliado con puntos vinculados con la violencia y otras cuestiones de actualidad. Por otra parte, los asuntos que discutirán los obispos durante la Asamblea Plenaria, que se prolongaría hasta el 30 del corriente, son los siguientes: informe de los delegados al Sínodo de Roma, previsión social del clero, sistematización, organización y desarrollo de los actuales servicios, aprobación del reglamento del equipo episcopal de la pastoral social, informe sobre el estado actual de los planes y futuros de labor evangélica de la Acción Católica y de las demás instituciones del apostadero laico, plan de acción pastoral en la familia e informe de diferentes comisiones episcopales. Cabe consignar, asimismo, que en esta asamblea, de la cual participaron todos los pastores de la República, con jurisdicción eclesiástica en número de 70, escucharán además un minucioso informe de Monseñor Tórtolo acerca de la participación que tuvieron los representantes ante el sínodo de la posterior reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. Rocamora dijo que se propone que intervino en el atentado una organización extremista. El ministro de Interior, doctor Alberto Rocamora, dijo poco antes de las 13 que el comisario general Alberto Villar y su esposa
fallecieron víctimas de un atentado criminal que presumimos haya sido provocado por una organización extremista. El ministro estaba en su despacho cuando por los canales policiales se tuvo la noticia del suceso. A las 11:35, el subsecretario general de la cartera, doctor Fernando Campo Casco, fue el encargado de confirmar el atentado, pero sin entrar en mayores detalles. El ministro dijo a los periodistas: tiene las primeras noticias y cuando posea mayores elementos de juicio los recibirá. Por entonces circulaba la versión de que el atentado se habría producido a bordo del yate Taquara, pero el doctor Ocampo Casco lo desmintió. El doctor Rocamora dialogó con los hombres de prensa a las 12:45 y informó que en el momento en que el jefe de la Policía Federal y su esposa se disponían a salir a navegar, explotó una bomba. Estimó que habría sido alrededor de las 10, pero admitió que no tenía otras noticias que suministrar. Luego, ante algunas preguntas, manifestó que los restos de las víctimas iban a ser llevados al departamento central, hacia donde me dirigía con posterioridad. Pregunta: ¿el gobierno adoptó alguna medida al respecto? Respuesta: esperemos. Pregunta: ¿han sido acuarteladas la policía? No tengo noticias, dijo Rocamora. Pregunta: ¿habrá alguna declaración oficial? El ministro de Exterior responde: por supuesto habrá. El ministro sugirió que a los periodistas que en el departamento de policía tendrán mayor información e ingresó nuevamente a su despacho oficial de la Casa Rosada. Las exequias. Fueron solemnes las exequias del jefe de la Policía Federal, comisario Alberto Villar, y de su esposa, Elsa María Martínez. Esta mañana se renovaron las expresiones de congoja del personal policial, familiares y allegados en el Salón Dorado y en dependencias del primer piso y planta baja del Departamento de Policía, cubiertas las coronas y ofrendas florales. A las 9:55 se hizo presente en la capilla ardiente la presidente de la Nación, señora María Estela Martínez de Perón, la jefa del Estado, que era acompañada por el ministro de Bienestar Social, señor José López Rega. Permaneció más de media hora, donde fueron velados los restos mortales del comisario general Alberto Villar y de su esposa. El capellán de la Policía Federal, presbítero Carlos Gardela, ofició un responso. Un momento de intensa emoción se vivió cuando la señora de Perón se abrazó con la madre del asesinado jefe de la policía. Asimismo, la jefa del Estado estrechó las manos de los empleados policiales y otras mujeres que daban muestras de dolor y llanto en la capilla ardiente. Con la presidente se retiró también el ministro López Rega. Ya cerca de las 10:30, la señora de Perón fue acompañada hasta la entrada principal del edificio por el subjefe de la Policía Federal, comisario general Luis Margaride, el secretario general de comisario mayor Alfredo Deriu y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Raúl Lastiri. A las 10:45, mientras se llamaba a silencio y se estaba en formación la Guardia de Infantería, fueron retirados los féretros por la puerta de Moreno 1580. La caravana, en medio del sobrecogedor silencio y encabezada por una brigada de 7 motocicletas policiales, tomó por Belgrano a paso de hombre. Otros 30 motociclistas bordearon el cortejo, que integraban vehículos y 19 coches portacoronas. Frente al cuartel de bomberos se rindieron honores los efectivos al paso del féretro con los restos del comisario Alberto Villar, mientras un helicóptero sobrevoló la fúnebre caravana por la diagonal Julio Arroca. Desembocó en la Catedral Metropolitana cuando eran las 11:10 para oficiarse las solemnes misas de cuerpo presente. La misa exequial. Asistió a la misa exequial desde un sitial de honor el cardenal primado y vicario castrense Monseñor Antonio Gallano, secundado por su secretario Monseñor Gracelli. La misa fue concelebrada por capellanes de la Policía Federal y presidió el oficio el capellán mayor de la repartición, Padre Gardela. Estuvieron presentes en la ceremonia religiosa miembros de la familia
de los extintos de los ministros del Interior, doctor Rocamora, de Defensa, embajador Sabino, de Economía, doctor Gómez Morales, de Justicia y Relaciones Exteriores, doctor Benítez, y de Trabajo, señor Otero. Junto al presbítero y al lado de los féretros fue colocado un gran cirio cuya llama prendía simbolizando la esperanza cristiana de la resurrección. Dirigió el desarrollo de la ceremonia el capellán policial padre José Torquiaro. Por su parte, la orquesta de cuerdas de la agrupación sinfónica de la Policía Federal, conducida por el subcomisario Anfioni Mazzarelli, ejecutó varias composiciones de música sacral, entre las que se interpretaron arias de Bach, Largo de Corelli, aria de Mendelssohn y la marcha fúnebre de Chopin. Según se fue subrayando, en el transcurso de la misa se oró por el eterno descanso de Alberto Villar y Elsa Marina Martínez Pérez de Villar, para que el Señor otorgue a sus deudos el consuelo por la irreparable pérdida. Concluida la misa, el mismo padre Giardella ofició un responso ante los ataúdes, recordando que hacía justamente una semana que el jefe de la policía y su esposa, inmolados en la víspera, habían recibido la Sagrada Eucaristía en la catedral. Hacia la Chacarita. Finalizada la ceremonia litúrgica, los numerosos asistentes salieron lentamente del templo. Luego de unos minutos congregados en una explanada de la catedral, el cortejo tomó por la calle Rivadavia y efectivos policiales tuvieron a su cargo el ordenamiento y desvío del tránsito de la zona. Al llegar a la avenida 9 de Julio, el séquito tomó por esta hacia Córdoba. Fue dable advertir el paso doliente de acompañantes, renovadas muestras de recogimiento por parte de los transeúntes. Luego, la columna, siempre encabezada por los coches y portacoronas y el vehículo que transportaba el ataúd, continuó su camino por la avenida Córdoba a lo largo de casi 50 cuadras. Una vez llegado a la avenida Federico Lacroce, el séquito tomó por esta hacia la izquierda para arribar a la Chacarita. Una vez en la necrópolis, frente al panteón policial, despidieron al extinto el doctor Héctor Miguel Millán, en representación del Ministerio del Interior, el comisario general Luis Margaride, subjefe de la Policía Federal, por el personal de esa repartición, y el señor Salvador Denda, por los hogares policiales de la Policía Federal. Palabras de Margaride. En representación de la Policía Federal Argentina, el subjefe de la cargo de la jefatura, comisario general Luis Margaride, pronunció en el acto de sepelio del comisario general Alberto Villar las siguientes palabras: estamos habituados a enterrar nuestros muertos, mordiendo los labios, conteniendo las lágrimas y metiendo el dolor muy adentro. Comisario general Villar, camarada, amigo y compañero de lucha, hace muy poco, en la cena de camaradería, usted pidió a Dios fuerzas para terminar la tarea de pacificación. No era una súplica, era una realidad de la que nos estábamos acercando y uno ha lidiado a lo largo de tantos años, consciente que la vida no nos pertenece, se unió en este ruego mentalmente. Habíamos estado antes el dolor de muchas familias destrozadas por la muerte de otros policías. Y estamos otra vez, usted y yo, para despedir a otro mártir. Vamos a hablar, como siempre, pensando en el país, que los merece todo, excepto tener hijos que destruyan a otros hijos. Es un estéril afán convertirlo en una inmensa tumba donde solo pueden beneficiarse la rapacidad y la antipatria. Vamos a despedir a un hombre que peleó toda la vida por la ley y por la patria, recordándolo cuando forjaba hombres en la escuela de personal subalterno, cuando perseguía la bajeza del delito, diciéndole que se ha detenido el corazón de un hombre tan enorme,
que hizo falta una bomba para acallar sus latidos. Por muchas razones, a ese hombre, comisario general Villar, le confirieron la tremenda responsabilidad de ser un bastión contra la violencia, y la comunidad depositó en él las esperanzas de terminar con el asesinato masivo y el terrorismo que no da la cara. Podemos imaginar cómo era la vida de ese hombre, que tenía la estirpe de los viejos héroes, que puso el pecho para que, por encima del todo, la bandera azul y blanca siga flameando en nuestra tierra. Ese hombre que amaba su vocación de policía, amaba su razón de ser argentino, tenía familia, hijos, sentimientos que una bomba no destruye, porque millones de bombas no pueden acallar la voz de la razón y de la ley. La historia es inexorable en sus ejemplos. Nunca el alma de un héroe pudo ser sepultada por la pólvora o por el hierro de las armas. El tronar de las bombas es un idioma que no podrá silenciar el mensaje que nos dejó. Su nombre no morirá. Ya pertenece, por ejemplo, a su marca indeleble y a la fecundidad en todos nosotros. Ha muerto el antiguo sentido policial de cumplir frente a los asesinatos de siempre, los que enlutaron a través del tiempo todo lo bueno y noble que tiene el país. Morimos porque damos la cara, porque somos hombres y deseamos la normalidad de las instituciones, por el respeto del pueblo al orden establecido. Morimos porque buscamos en la ley la contención del crimen, la ley a la que seguiremos obedeciendo, apretando el corazón y el dolor para honrar su memoria y para llevar muy alto el símbolo del sacrificio. La Policía Federal Argentina está de pie ante su mártir de hoy, de pie unida en lo suyo, para gloria por un estilo de vida y de la República que necesita lo mejor de cada uno. Ahora lo mejor que nos estamos despidiendo, nos pido a Dios lo mismo que usted, que nos ilumine para acabar con la tarea de pacificar el país. Traigo el postrer homenaje de la Policía Federal, el sentimiento de sus hombres que han seguido y seguirán, aún más allá de las muertes que puedan llegar a ocurrir. Nuestro juramento de hierro, seguir cumpliendo cada día, ser mejores. Pedimos al Altísimo que reciba en su gloria a usted y a su abnegada compañera, comisario general Alberto Villar, señora Elsa Marina Pérez de Villar. La patria y la Policía Federal se unen en un rezo y al celeste y blanco. Descanse en paz. Habla el doctor Millán. En representación del Ministerio del Interior habló el doctor Héctor Miguel Millán, subsecretario de Asuntos Institucionales de esa cartera. El doctor Millán expresó en las siguientes cosas. La majestad de la muerte impone casi siempre las dimensiones del silencio, pero a veces las palabras sienten la necesidad de unirse a las instancias de acallar para traducir sentimientos incontenibles entre pérdidas que no se reparan. Se aleja un hombre y en su misma ausencia renace la fuerza de la continuidad. La desaparición del jefe de la Policía Federal, comisario general Alberto Villar, ejemplar funcionario de carrera, que procede ante todo el dolor de la muerte a que había sido convocado por el líder del gran movimiento, respaldado por la inmensa mayoría de un pueblo que se expresó libre de finalidad y de la búsqueda de su destino. Cada uno, desde su puesto, debe ser útil a la sociedad a la cual se debe. Al comisario general Alberto Villar le correspondió integrar los cuadros de las fuerzas policiales. Destaquemos como premisa que la misión de la policía no es otra que la de preservar la idea
política, sino de realizar la defensa serena y sin interrupciones de la comunidad, principio y fin de su razón de ser. El movimiento justicialista ha sido siempre fiel custodia de la libertad. Por ello mismo pretende y lograr una integración argentina donde vibran como hilos luminosos las voces inalterables de los próceres. La muerte no conduce a la concordia. Se debe buscar a los debidos caminos para afianzar una vida en paz y en armonía, en fecunda comprensión. No se olvide que la integridad de unos en la seguridad de los otros. Y hablar de unos y otros es también resaltar la voluntad popular que en plenitud democrática tiene que jugar de contienda en el acto electoral. Téngase presente, el dolor conmueve, pero no posibilita. En todo hay una valoración que surge de la esencia misma de los hechos acontecidos. Ante ellos, la fuerza de la ley, firme, justa, realmente restauradora, pondrá en juego su itinerario para llegar consiguientemente a juzgarla. Repetimos, el dolor conmueve, pero no nos debilita. El comisario Alberto Villar destacó dirigiendo las fuerzas de represión en ocasión de desórdenes que alcanzaron trascendencia nacional en Córdoba, Tucumán y otras ciudades del interior. Acreditó una alta eficiencia profesional y tuvo siempre singular ascendiente en la repartición. Estamos ubicados exactamente a 4 cuadras a nuestras espaldas de la avenida Cazón y aproximadamente 9 cuadras de la estación del Tigre. Hablando con algunos testigos, por favor, ¿cómo ocurrió el hecho? Bueno, sucedió a las 10:35 en el fondeadero del... Estamos ubicados acá, ¿cuánto? Acá, 100 en metros. El Tigre, sí, a 100 metros, a 400 metros de la calle Cazón al 900. Sucedió a las 10:35, hubo una fuerte explosión y fuimos acá con el señor, vimos allá fuego. Después tenía la custodia, cosa que ya no pudimos entrar allá porque fue una fuerte explosión. Y... ¿No fueron varias explosiones? No, una sola explosión fue. Fuerte. Yo fui uno de los primeros a llegar y llegué hasta unos árboles que están cerca de ahí. Después vi una mancha de fuego en el agua y un hombre remando hacia un lugar del río. Entonces salieron personas de la custodia con una ametralladora pesada y nos dijeron que nos marchemos. Entonces nosotros nos fuimos hacia atrás, eso es lo que vi. Es decir, recién acababa de ocurrir el Sí, atentado. sí, los cuerpos se volaron por el aire, cayeron en el río, y después los recogieron los helicópteros de la Policía Federal, o la Prefectura. La verdad que no pudimos ver porque fue tan rápido, porque había custodia. A media hora. Sí, Llegó el helicóptero y se lo llevó. ¿Una lancha particular? Sí, una que creo que el comisario o el jefe de policía lo usaba para pasear, ¿no? Con la señora como fin de semana, ¿vio? Como que yo estos días de fiesta. La zona es desolada, ¿cómo es? Pues no podemos llegar. No, es turística, sí. La requisa en la zona continúa por parte del personal de la Policía Federal y hay un helicóptero que permanentemente sobrevuela la zona. Esta es la zona del desembarcadero y exactamente a unos 20 o 25 metros, de acuerdo a nuestra información, ocurrió la explosión en la lancha donde viajaba el comisario inspector Villar y su señora esposa. Hemos podido avanzar 400. Nosotros en este momento nos encontramos aquí en el lugar del hecho, que se ha dado orden de acuartelamiento a todo el personal de la Policía Federal. Bueno, lo ignoro, no sé, yo estuve recién con el señor subjefe, el señor Margaride, pero no me dijo nada de ese asunto, si hay orden de acuartelamiento. Lo que presumo de que todo el personal de la Policía Federal tiene que presentarse a sus destinos en una situación tan desgraciada como esta. Eso es lo que presumo que todo el mundo tiene que presentarse a prestar servicios. Muy amable, gracias. De nada, muchas gracias, señor. Señor jefe de policía, por favor, ¿nos podría suministrar la información oficial de cómo ocurrió el atentado? Bueno, ustedes están enterados de que este atentado ocurrió a las 10:45 aproximadamente. Es un hecho desgraciado en que ha perdido la vida el jefe de la Policía Federal. La policía de la provincia se siente acongojada ante este hecho que, una vez más, trata de romper o hacer sentir a los servicios de seguridad.
Está trabajando la Prefectura Nacional Marítima, que es la encargada de hacer las actuaciones sumariales. En la investigación vamos a colaborar como si fuera un jefe de la policía de la provincia. Todos los efectivos de la policía de la provincia están dispuestos a colaborar, a tratar de desentrañar esto que nos está carcomiendo el país. Jefe, ¿en este momento hay algunos detenidos? No se han hecho detenciones de importancia hasta el momento, estamos trabajando en eso. ¿Pero el personal de la guardería? Bueno, se ha retenido preventivamente. En cuanto al tipo de artefacto, ¿fue activado por control remoto? ¿Se tiene alguna información al respecto? Bueno, están trabajando los peritos en explosivos para determinar fehacientemente cómo accionó el artefacto explosivo.